Permítanme un homenaje que también tiene algo de lo personal. Murió Héctor Ricardo García, el periodista más libre que yo haya conocido. Libre de todas las ataduras que muchísimas veces dejan a los periodistas dependiendo de intereses, de presiones, de extorsiones. Este hombre fue muy libre y es lo más importante que siento por él. Pero además tiene mucho que ver con mi vida, porque él fue quien me inventó relator de alguna manera. Un día le pedí una prueba para que me mandase una cancha con un grabador y lo hizo, 11 de septiembre de 1966. Me fui con un grabador a la cancha de Boca, transmití el partido que se jugaba, Boca Argentino, se lo llevé a la noche y en su inmenso escritorio, aquel hombre que yo veía tan poderoso, tan importante, muy joven en aquel tiempo, escuchó un rato y después levantó la cabeza y me dijo algo muy elogioso que no vale la pena repetir, pero que marcaba que en ese momento estaba naciendo mi carrera como relator. Al poco tiempo, yo vivía en Colonia, venía de Colonia para acá a relatar un partido, el primero que iba a relatar, y en el diario Crónica y en la revista Así aparecían los avisos, el relator más joven de América. Imagine usted, tenía 18 años. La gratitud que siento por este hombre, que siempre fue una enseñanza, trabajaba hasta altísimas horas, porque los diarios cerraban tarde, y escribía la contratapa del diario con una pasión, con un esmero, con un denuedo, y al mismo tiempo, a cada instante era de alguna manera detenido en su trabajo porque venían a hacerle consultas y solucionaba todo. Sabía cada palabra que iba a salir en el diario el otro día. Un día me mandó a escribir una nota a un partido de la B, y cuando volví, redacté y me dijo, a ver qué hiciste. Entonces había puesto algo así como, el arrabal, el atardecer se fue apagando para Cambaceres. Entonces él leyó y dice, no es así. Decime quién, cómo, dónde, cuándo. Y después si querés poner el solcito. Es decir, primero que nada la información. Era feroz en defender la información. Le gustaba el impacto. Quizás no fue un esteta, pero fue un hombre de bien, un hombre apasionado, salía del mundo de la fotografía. Eso que llamamos un loco cuando le tenemos mucha admiración y no sabemos plenamente cómo definirlo. Hizo de Crónica un imperio, algo formidable, era increíble lo que había conseguido. Detrás de él yo me sentaba muchas veces en su escritorio porque venía y no tenía otra cosa que hacer que charlar con él, estar ahí dando vueltas. Tenía un cuadro donde decía Crónica 763.000 ejemplares, una cosa así, en 1963. Era una cosa absolutamente impensable, increíble. Se fue apagando poco a poco y ya lo sufría cuando aún era uno de los personajes más importantes del mundo del periodismo, porque el periodista pagaba tributo cuando empezó la historia tenebrosa de Papel Prensa. Él mismo fue el primero en contar lo que había sucedido en términos de los diarios con Papel Prensa, no tanto la historia truculenta que hay detrás en el acuerdo de Mañeto y Videla. Él contaba lo que había ocurrido dentro del periodismo argentino y era muy importante lo que decía. Nación, Clarín y La Razón son socios del gobierno de este y del anterior, y del que va a venir en Papel Prensa, una empresa que vos sabés bien que fue curiosamente, entre comillas, adquirida. En el caso de Crónica, el papel que recibimos es la quinta parte del que realmente nos hace falta. O sea, recibimos 300 toneladas por mes contra 1.500 que nos hace falta. La historia es un poquito más larga, pero ahí está la síntesis. Crónica era un diario lleno de suplementos, etcétera, entonces tuvo que acortarlo. Y los dueños de Papel Prensa, particularmente Clarín, empezaron a crecer. Y ahí vino la forma de ir eliminando competencia y adversarios. Todos los que subsisten lo hacen por el tremendo amor que tienen por el periodismo, pero todos en medio de siempre grandes dificultades y urgencias. Que descanse en paz, jefe. Tanto lo merece. Estos días han sido sacudidos por la discusión en torno al acuerdo todavía no firmado, tiene que ser corroborado por el Parlamento, entre el Mercosur y la Unión Europea. Algo muy pero muy desventajoso.
Marketing puro, allí estaban el canciller y el ministro de Producción abrazándose en Bruselas, llamando a Macri, diciéndole perdone que lo despierte, y en realidad había que disculparse porque a Macri eso no le gusta tanto, para contarle lo que había sucedido. ¿Tenemos el abrazo? Y vamos viendo esto de la entrega de la economía con muy, pero muy poco a cambio. Julián Guarino, anoche, ¿tenemos el abrazo? Bueno, es el punto de partida. A ver el abrazo. Perdón, presidente, despertarlo. Estamos, Tenemos acuerdo. Acá estoy contando. Tenemos acuerdo, presidente. Tenemos acuerdo. De acuerdo. Vamos, Mauricio. Vamos, adelante. Esto es para la tribuna. Todavía no está hecho. Va a ir repercusiones muy negativas en el mundo de quienes piensan en las fábricas, en la industria, en el trabajo, y por supuesto hay quienes están muy felices. Ahí estaba el señor Groboco Patel, al que vamos a escuchar más adelante, diciendo, bueno, lo que tenga que desaparezca. La fábrica tiene el abajo, los trabajadores que se vayan a su casa. Más o menos esto es traducción de mi parte. Pero les decía que anoche Julián Guarino, sobre este título, Acuerdo Unión Europea-Mercosur, entrega de la economía con muy poco a cambio, desarrollaba ya no solamente lo que ha sucedido ahora con el Mercosur, sino tres cosas muy graves de este gobierno para lo que será una pesadísima herencia. Esto va a cambiar la matriz económica de la Argentina. Lo que hoy conocemos como la Argentina, ese 80 y pico % que es industria, bueno, claramente va a dejar de serlo. ¿Cuál es el riesgo de este acuerdo? Que lo va a plasmar a lo largo del tiempo eso, como mínimo. Es decir, que nos va a dejar a nosotros produciendo materias primas, cuando en realidad atrás de eso no hay valor agregado o hay poco valor agregado. A ver, el agro es muy importante en la Argentina, claro, sin duda, pero empleo no genera tanto, ¿no? De las principales 500 empresas de la Argentina, prácticamente el 70% tienen una alta dosis de capital extranjero, pero generan empleo por menos del 9% del total. 500 empresas, las principales exportadoras del país, como están atadas al agro, no generan tanto empleo. Entonces la idea de plasmar ese mapa directamente a lo largo del tiempo es un peligro. ¿Por qué? Bueno, porque vos estimás que tenés que ir desarrollándote. Brevemente algunos ejemplos del impacto que puede tener. Estamos exportando, ¿qué? Desde la Argentina y desde el Mercosur. Carnes refrigeradas, ¿no? Nos van a dar una cuota anual de 99.000 toneladas, pero para llegar a esto va a tener que transcurrir algo de tiempo. Así que no es inmediato las ventajas que está dando este acuerdo. Uno podría decir, pero que estuvimos cediendo, y sí, cedimos. Las que son ventajas, en ese análisis mucho más extenso, por cierto, de Julián Guarino en Hagan Algo, van a ser tan poco a poco que va a ser dificultoso verlas. Y las desventajas son tremendas. La Argentina le vende a la Unión Europea el Mercosur. De todo lo que le vende, el 63% son productos agrícolas. Por eso se justifica lo que vamos a escuchar ahora de Groboco Patel. El 68% de lo que la Unión Europea le vende al Mercosur es manufactura. Autoparte de los autos en sí mismos, químicos, farmacéuticos, todo lo que se hace. Eso es trabajo. El trabajo para ellos y para nosotros, los que sacan de la tierra, los beneficios de la tierra, que es muy curioso, se los quedan ellos. Es como si fueran los dueños de la tierra. Y en realidad uno tendría que pensarlos como inquilinos, porque la tierra, sino que es la patria. Si la tierra es de cada cual, que pongan casa de gobierno, pongan una bandera, canten su himno y cierren la frontera de lo que es de ellos. En la medida en que es de todos, me parece que tiene que haber un sentido contributivo, porque el Estado les pone las rutas, les pone las escuelas, les pone la educación, prepara a sus hijos. Hay un Estado sobre el que tienen responsabilidad. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el señor Groboco Patel. Sectores de la Argentina que van a reaccionar rápidamente y hay otros que van a reaccionar lentamente y hay otros que no van a reaccionar. Y bueno, ahí justamente digamos, hay que permitir que haya sectores que desaparezcan, pero el principal problema no es ese. El principal problema que tenemos por delante es hacer que haya muchos sectores nuevos que aparezcan. La idea subyacente es que lo que se tenga que ir, lo que desaparezca, será una necesidad. Y algún día, siempre la promesa del capitalismo, habrá una industria súper competitiva,
restringida naturalmente, con millones de personas en su casa, mirando pasar la vida con hambre y con todas las necesidades y las urgencias no contempladas. Es muy triste, pero son maneras de ver el mundo. Grobocopatel piensa como los sureños. Usted conoce la guerra de secesión de los Estados Unidos, vio 1000 veces en las películas. Murieron 700.000 personas. El sur, campo, algodón y esclavos. El norte quería el desarrollo industrial. Ganó la guerra al norte y por eso Estados Unidos es, dentro de los aspectos del capitalismo, lo que es, un país industrial. Los sureños querían, el algodón se lo vendían a Inglaterra, e Inglaterra lo mandaba manufacturado. Un poco más o menos lo que sucede ahora. Esa fue para mi manera de ver la cosa, si mal no recuerdo, la causa más importante de una guerra terrible que sacudió a los Estados Unidos y lo reconstruyó como país. Ahora tenemos lo de siempre acá. El sur, supuestamente, aquello de los Estados Unidos, quiere campo, quiere trabajo barato, quiere una forma de esclavitud un poco más moderna. Y hay quienes sueñan, desde el mundo del trabajo, con un trabajo decente que se tuvo hasta el 2015, con un trabajo que tenga buen salario, lo que también se tuvo, que le gane a la inflación, y la posibilidad de vivir decorosamente, mejor. Aquello que González Fraga decía, se creían. Qué tipo, ¿no? Qué manera de decirnos una gran verdad. La vida no es eso para ustedes, con los sueldos, salarios medios, irse a Europa, comprar aire acondicionado, comprarse un auto, comprarse una moto. ¿De dónde? ¿Por qué se creían eso? El sueldo medio no puede permitirle semejante cosa. Y hay otro aspecto del acuerdo todavía no refrendado del Mercosur que irrita, porque está hecho sobre la parte final del gobierno. Si esto fuera con un nuevo periodo de Macri y entonces lo inaugura de esta manera, pues ahí pase, discutiríamos, pero no el hecho también de que lo esté haciendo a tan pocos meses del gobierno, del final de su gobierno. Por más que piense en ganar, tiene que plantearse la alternativa de que ganen otros. Él mismo ha dicho alguna vez que un gobierno no debe firmar nada cuando se está terminando. Los acuerdos con China, que se ha producido también así un gran debate político. ¿No puede un gobierno que se está yendo a hacer acuerdos? ¿No puede un gobierno que se está yendo a hacer acuerdos? No puede un gobierno, que es más largo, pero alcanza con la frase que lo dice todo. No puede un gobierno que se está yendo a hacer acuerdos como aquel que se hacía con China, que ahora a ellos sí les sirvió y lo han llevado adelante, todo lo que era el swap y todo aquello que tanto criticaban. Alberto Fernández, candidato, dijo cosas interesantes sobre esto del Mercosur el sábado en Esmata. Hay que revisar. Los acuerdos que Macri está firmando por el mundo los vamos a revisar. A mí no me asusta firmar un acuerdo con la Unión Europea. Lo que sí me asusta es que ese acuerdo nos castigue más de lo que ya nos han castigado. Yo la verdad no quiero vivir en un país, su única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo granos y carne vacuna. Yo quiero industrias, quiero lo que hacen ustedes. Si solo estamos llamados a vender granos y carne, ¿qué sentido tiene hacer autos? Yo he sido parte de esa negociación con la Unión Europea, la he conocido. Quiero ver qué es lo que han concedido, porque estoy seguro que lo único que han concedido es más tristeza para los argentinos. A Macri se le acabaron los semestres, ya no es ni el primero ni el segundo, pasaron todos los semestres que podía utilizar y no trajo a la Argentina un solo centavo de ese mundo que supuestamente lo aclama porque es presidente de los argentinos. Y hablando del acuerdo, y con eso de Macri en el pasado, no se puede, no hay derecho, te estás yendo, no me firmes una cosa que me condena al gobierno siguiente, parece ética pura. Pero frente a eso es muy interesante, ¿por qué demoraba en firmarse el acuerdo? Hay sentidos soberanos, hay sentido de dignidad que quienes representan al país tienen que tener en cuenta. Mire lo que sucedía y lo que se decía en el 2012. Damos el marco de lo que va a ser el diálogo entre Unión Europea y Mercosur, que es un diálogo que va a tener que decirnos también qué es lo que quieren, porque siempre están pidiéndole a la región de América del Sur cosas, nos están acusando siempre de proteccionistas, pero en realidad deben decirnos cuáles son las propuestas que tienen. Nos hablan de aranceles
pero en realidad nuestros países tienen aranceles muy inferiores a los aranceles que tiene, por ejemplo, la Unión Europea para muchísimos productos que nosotros tenemos y que son de muy buena calidad. Entonces creo que este diálogo de la Unión Europea y de la América del Sur o del Mercosur debe ser, bueno, qué es lo que quieren, escucharlos y luego ver qué es lo que nos conviene como región y además también dejar muy en claro que los acuerdos deben ser win to win, es decir, ganar-ganar. Creo que el modelo de acuerdos comerciales en los cuales solamente había un cliente que compraba y otro que vendía o que colocaba sus excedentes, se terminó. Por eso creo que debemos actuar sin ningún prejuicio de carácter ni político ni ideológico, sino simplemente hablando con los números en la mano y contemplando los intereses de cada uno de nuestros países y sociedades. El neoliberalismo necesita países que sean clientes, es decir, los más poderosos siempre devorarse a los más chicos, un poco la historia del mar. Y es muy triste que así sea. Este acuerdo entre países tan desiguales, con semejantes asimetrías, seguramente va a tener un costo muy alto para nuestros países. Lamentablemente llegaron al poder no Lula y Cristina, sino Bolsonaro y Macri. Y el pensamiento, por supuesto, es bien distinto. Tenemos el abrazo de Trump, de Macri a Trump. El trato que nos dan es ese, el poderoso. A mí me dejó muy mal. Los españoles estaban también muy ofendidos porque Trump le dijo al presidente de España, siéntese ahí. Usted se sienta ahí. El presidente de España fue y se sentó ahí. Es una cosa de pertenencia inadmisible, y eso que desde el punto de vista ideológico podría marcar diferencias, ¿no? Mire lo que es el abrazo, presta atención, como Trump lo trae hacia él y Macri es el que abraza y el otro queda con los brazos colgando del cuerpo. No hay una reciprocidad. Es como venga este muchacho, ahí está, lo tironea. Y queda el abrazo. Así es la relación también. Esto es un poco la psicología que ellos tienen cuando se sientan a la mesa a discutir. Y Trump es un poderoso desagradable, un guarango, un torpe, un personaje siniestro. Pero la Unión Europea, aunque tenga gente más delicada y más caballeresca, en el proceder también es de la misma manera. Ustedes saben las responsabilidades que tienen frente a los agricultores franceses, por ejemplo, los líos que tendrían si el acuerdo deja librados demasiadas ventajas o derrotas para ellos. No van a aceptar ninguna, no lo pueden hacer. Si la gran batalla que han tenido con Estados Unidos es justamente por los subsidios. Economías muy subsidiadas, como la que tiene Europa. 1.000 millones, por ejemplo, de euros nada más que para vinos, facilitar los vinos. ¿Qué va a suceder cuando vengan los vinos franceses? A un precio que ellos harán razonable porque lo pueden hacer quizás hasta más barato. Bueno, ¿qué va a pasar con la industria aquí? Hay que esperar en cada uno de los casos más elementos de juicio, pero los primeros, los groseros, los que se tienen, son muy llamativos. Y el neoliberalismo es así en todos los aspectos. Usted no sabe quién es un niño que se llama Santino Aizano. Es un electrodependiente, tiene 7 años. Le quiso cortar la luz la gente de Edenor por falta de pago. 7 años, electrodependiente, lo dice Minuto 1. Intentaron cortarle la luz por falta de pago. Hoy nosotros pudimos hablar con su familia. Hola, mi nombre es Adriana, soy la mamá de Aizano Santino, un paciente electrodependiente, al cual le quisieron quitar el día jueves el medidor por una supuesta deuda de 25.000 pesos y que figurábamos como cliente normal y no como cliente sensible. Tuve que pagar, hacer un plan de pago y pagar una cuota de 7.600 pesos para que la escuadrilla no me quite el medidor. Yo creo que es demasiado cruel. Mire, hace poquito se repartieron 3.000 y pico de millones de pesos entre ellos de ganancia. A mí me parece que esta cifra es irrisoria. Pero proceden de tal forma que los padres de este chiquito tuvieron que salir por el barrio a pedir ayuda para pagar la factura y para que no les cortaran la luz. Yo creo que es demasiado. Son muy crueles. Humanamente son muy despreciables, si me permite el término. No pueden hacer esto.
Y no pueden tampoco empezar a dejar a la gente, a los niños o a los grandes cuando estamos en un grupo que corresponde vacunarse, sin vacuna. No lo pueden hacer. Y sin embargo, están dando a cuentagotas el tema de las vacunas. En un informe oficial que le entregaron en la Cámara de Diputados, el gobierno admitió que viene adquiriendo cada vez menos vacunas. ¿Cómo puede ser esto? Carla Bisotti es una de las especialistas más importantes para nosotros. Siempre recurrimos a ella para entender qué es lo que está sucediendo. Tres más preocupantes son hepatitis A, hepatitis B pediátrica y varicela, que en 2018 se compraron alrededor de la mitad de las que se necesitaban, y eso es muy difícil que sea por tener stock de las vacunas. Lo que dice el informe que la Comisión de Salud de Diputados le pidió a la Secretaría de Gobierno de Salud un pedido de información pública y mandaron un documento donde dice que en 2018 compraron 400.000 dosis de vacuna de hepatitis A, cuando son 750.000 los niños de un año que hay que cubrir anualmente, y 400.000 vacunas de hepatitis B pediátrica cuando son 750.000 bebés que nacen, 200.000 dosis de varicela cuando son 750.000 niños que hay que vacunar a los 15 meses, triple bacteriana celular que a los 11 años y a las embarazadas se necesitan alrededor de 1,5 millones y se compraron 900.000, por lo tanto se refleja que realmente hay un inconveniente en la gestión de vacunas. El neoliberalismo es así, te corta la luz porque hay que pagar, si no, a oscuras la vida, así seas un electrodependiente. El neoliberalismo compra menos vacunas porque es un gasto, piensan ellos. Y de aquel orgullo de las 20 vacunas, que estaban todas, todo el tiempo, hemos pasado a esta situación en la que a cada rato las provincias, etcétera, están protestando porque no se las envían. Pero todo se corresponde con una economía cada vez más deteriorada también para ellos, porque recaudan menos en función de esto, y hoy lo estábamos demostrando. Menos en términos reales, menos en términos comparados. Y cierra todo, cerró un shopping ahora en uno de los sectores más, digamos, económicamente mejor desarrollado. Estuvo allí Mauricio Poli.